Buenas tardes, hermanos. Es una alegría poder compartir con ustedes un estudio más. En esta tarde tenemos la alegría de compartir este espacio con mi hermana Rosalba Castoreno Hola, mucho gusto. Reciban un cordial saludo a todos los oyentes y a nuestros hermanos. y a mi hermana Melissa Sagrera. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Bien, hermanos, pues daremos inicio a este estudio, no sin antes pedir la asistencia del Espíritu Santo en esto. Y le voy a pedir a mi hermana Rosalba que sea ella la que nos lleve en esta oración. Sí, Padre Celestial, en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para suplicarte y rogarte que nos asistas, que tomes el control de todas las palabras y de toda la enseñanza que tú nos has dado, que nos las recuerdes y que permitas que nuestro público pueda aprender tu santa palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como ustedes han seguido estas transmisiones, se darán cuenta que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Ustedes ya revisaron en la semana pasada algunas virtudes, hoy vamos a ver otras, pero para esto voy a leer este texto base que dice así en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También podemos enumerar en este texto que ya leímos que son 9 cualidades. Ustedes las pueden encontrar en diferentes versiones como cualidades, como características o bien virtudes. Vamos a considerar en este estudio el gozo, la paciencia, la fe y la mansedumbre. Pero para dar inicio, vamos a considerar, primero nos vamos a preguntar, ¿qué es el fruto? Muy bien, bueno, antes de que podamos ahondar un poquito sobre lo que es el fruto, cuando estábamos preparando este estudio, la hermana Rose nos hacía unos comentarios pues muy interesantes, muy importantes respecto a estas 9 cualidades. Hermana Rose, ¿cuál es el comentario? El fruto del Espíritu es el carácter que el Espíritu Santo forma en el creyente. Son los cambios que se hacen en esa vida del creyente y el fruto del Espíritu se refiere a esas características que se desarrollan en la vida de una persona cuando está dispuesta a obedecer. Y bueno, algo de lo que me decía mi hermana en la pregunta es cómo ese fruto del Espíritu, ¿cómo se clasifica? Exactamente, sí. Sí, tenemos aquí que ese fruto del Espíritu se clasifica en virtudes que manifiestan la correcta relación de vida. Las 3 primeras que son amor, gozo y paz, precisamente manifiestan esta correcta relación de vida. Las 3 siguientes hablan sobre la perfecta relación con su prójimo, en donde hablamos de paciencia, benignidad y bondad. Pero las 3 últimas, y que son parte de las que vamos a hablar, tienen relación con la intimidad propia del creyente, que son fe, mansedumbre y templanza, es decir, yo misma. Y a través de ellos veremos el crecimiento de ese fruto que se necesita desempeñar como hijos de Dios. Muy bien, entonces propiamente podemos ahora definir lo que es el fruto del Espíritu Santo. Seguramente nuestros hermanos que nos precedieron en este estudio lo han hecho ya, solamente nos gustaría precisar algunas cosas. Algunas veces escuchamos que se dice frutos, lo cual es incorrecto porque la expresión bíblica es fruto. La analogía sería una mandarina, imaginémonos una naranja, una mandarina, es un fruto, es un elemento, pero que tiene diferentes gajos, ¿no? Diferentes cualidades. Lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros pensamos a lo mejor en un racimo de uvas, puede ser que en un mismo racimo haya una uva más grande, una uva más pequeña. Esto no sucede en el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces Él hará crecer estas cualidades de forma simultánea, de forma general. No podríamos decir que somos muy pacientes, pero no tenemos amor, porque la palabra de Dios dice que el amor es paciente, ¿no? Entonces, solo es una precisión. Se define así. El fruto del Espíritu son cualidades que reflejan el carácter y los atributos de Dios
exhibidas en la persona de Cristo Jesús durante su paso aquí por la tierra, pero que es obra del Espíritu Santo. Hermanas, ¿quieren también complementar esta definición? No sé, adelante. Sí, el resultado o el fruto del Espíritu es el resultado de la labor del Espíritu Santo en el creyente. Mediante su obra, el Espíritu Santo guía a los creyentes a que busquen la perfección para el bien común. Y bueno, hay también ahí en el profeta Jeremías, nos da en su cita Jeremías 17, 7 y 8, nos dice que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El fruto del Espíritu lo compara con un árbol fructífero. Dios es la única fuente de vida y nutrición para dar el buen fruto, en el esfuerzo de mantenerse cerca de Él. Cuando el cristiano, cuando el creyente se esfuerza en estar cerca de Dios, es cuando entonces podrá dar fruto y será necesario confiar plenamente y alejarse de los viejos malos hábitos que interrumpen el contacto con la comunión con Dios. Ok, solo a mí me gustaría solamente añadir que cuando existe este nuevo nacimiento es cuando entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y a transformar nuestra vida. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Cristo, el Señor es el que va a comenzar, el Espíritu Santo comenzará a hacer esa obra y esa transformación en nosotros. Con esto quiero aclarar este comentario que es que este fruto no se basa en nuestra capacidad humana, sino que viene por parte del Espíritu Santo. Así es, ¿no? Finalmente, un árbol, imaginemos un árbol, no sé, de guayabas, un manzano, pues ese árbol no se esfuerza por dar manzanos, ¿no? Ese árbol lo va a hacer de forma espontánea, natural, su naturaleza le va a permitir hacerlo. Lo mismo pasa con esto. La obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida es capaz de manifestar estos comportamientos, atributos, cualidades de forma natural y espontánea. Pero bueno, si les parece bien, entonces ya vamos entrando propiamente en cada una de las cualidades o atributos del fruto. Comencemos por gozo. Si tuviéramos que definir el gozo, diríamos que el gozo del Espíritu es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia en que nos encontremos, pero que es resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podría complementar aquí, hermana Rose? Bueno, el gozo se manifiesta en cualquier circunstancia, porque decimos que el fruto del Espíritu es gozo. El gozo puro es el gozo en Dios como fuente y objeto de Él mismo. Dios es el Dios de gozo. El Salmo 104:31 lo dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Y debido a que Él es gozo, también nos dice el Nuevo Testamento, en donde se utiliza para definir el gozo la palabra jalpa, que nos habla que es la alegría íntima del corazón. El gozo llega a los gentiles con el mensaje del Evangelio, a la presencia del Señor Jesucristo. Cuando llegaba este mensaje, había una alegría en el corazón, es decir, que la persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador no permite luto, porque ahí en el Mateo 9:15 nos dice, Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La alegría es un hecho esencial de los hechos prodigiosos del Señor Jesucristo. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, 17 nos dice: al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Sanaba, ¿verdad? Alimentaba, Así es. hacía prodigios y maravillas y entonces se gozaba la gente. Es decir, entonces, concluyendo que el gozo de nuestro Señor Jesucristo, aplicado a la vida cristiana por la obra del Espíritu Santo, es algo que el mundo es incapaz de dar. Así es. Y entonces le pertenece solamente a el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos una cita más a considerar que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y
si vemos este tramo de estos versos de la Biblia, se refieren a esa oración que hace el Señor Jesucristo eh, para orar con sus discípulos. Y es maravilloso cuando Él dice, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es decir, ese gozo de cumplimiento, de esa satisfacción del Señor de haber obedecido al Padre hasta ese punto de dar su vida, que se vea cumplido, que se abunde entre los apóstoles, entre nosotros, sabiéndonos ya perdonados, aceptos delante del Señor, que ese gozo sea el que prevalezca. Indudablemente, como cristianos, no estamos exentos de sufrir alguna situación o alguna prueba en la que nos sintamos tal vez un poco presionados y que pudiéramos pensar que llegara la desesperación. Sin embargo, el gozo del Señor antecede a eso, el sabernos en el control y de las manos del Señor nos da esta tranquilidad y nos permite disfrutar de ese gozo, de esa entrega del Señor y ser partícipes nosotros también. Fíjese, hermana Ili, que esta cita que usted estaba mencionando ahorita, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que mi gozo sea cumplido, en otras traducciones ustedes también lo pueden encontrar como que mi gozo sea completo. Da el sentido de no le falta nada, está íntegro. Y eso es precisamente el gozo. O sea, no solo vamos a hablar de que es alegría en medio de las circunstancias, sino que es un sentimiento real de satisfacción y plenitud profunda por el único hecho y la única realidad de la presencia real de Cristo en nuestras vidas. O sea, el Señor les dice, su gozo va a estar completo, la alegría saturado, o sea, no le va a faltar nada. Como decíamos en la definición, es alegría total, completa, ¿no? A pesar de las circunstancias. ¿Quiere agregar algo más en este sentido, hermana Rose? ¿O podemos avanzar a la siguiente? Ok, adelante. Bueno, vamos a platicar ahora sobre la paciencia. Una vez más, ustedes van a estar escuchando que para cada una de los atributos o las cualidades vamos a dar una definición y después algunas citas y unos comentarios. La paciencia es la capacidad para esperar por las promesas de Dios. Entonces, note lo que se espera, ¿no? ¿Dónde radica la paciencia? Bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. O sea, pacientes para esperar en las promesas y en lo que Dios ha dicho en su palabra. Exacto. Y bueno, en esas manifestaciones del fruto del Espíritu, la paciencia es una virtud de Dios y del hombre que está unido al Señor Jesucristo. Solo Dios mismo, por su Espíritu, puede generar en la vida del creyente continuamente esta paciencia que conduce al arrepentimiento. Y Romanos 2:4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero también nos dice que la paciencia permite, de Dios, que es que soporta con mucha paciencia a los hombres. Y esta paciencia solo es posible para quien anda en el Espíritu. Es equivalente a la tolerancia y significa una manifestación de anchura de ánimo, y la paciencia divina es ilimitada. Por eso nos dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. La paciencia divina es operada en el creyente a través de la obra del Espíritu Santo, y por esta razón, como la presencia del Espíritu Santo es continua en el creyente, se demanda esta paciencia. Santiago 5, del versículo 7 al 11, nos habla de esta paciencia que habla, sed pacientes y orad. Y nos dice esta cita, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy
misericordioso. Y bueno, esta cita nos lleva a una exhortación de parte de Dios a la paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Dios no le habla solo a los pobres, sino a todos los hijos de Él, creyentes, pobres y ricos, y hace esa comparación con aquel labrador, quien también tiene que aguardar con paciencia que caiga la lluvia. Y esa lluvia era tanto de la primavera, que era la primera, y la tardía en otoño. Y Oseas 6:3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana. Entonces, la exhortación también es para que no nos quejemos los unos con los otros. Debemos, entonces, nos da a entender que nosotros no debemos juzgar al hermano para no ser juzgados, y tampoco murmurar los unos de los otros, sino al contrario, amarnos como amamos a Dios y ser pacientes para tolerar aquella queja que pudiéramos tener contra el hermano. Así es, hermana Ruth. Bien, también es oportuno considerar este texto que conocemos aquí del apóstol Pablo en su epístola a los de Tesalónica. Y dice así en el capítulo 5, verso 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y bien mencionaba, hermanas Rosas, y es una exhortación, pero me gustaría hacer énfasis en la parte final. Dice que seáis pacientes para con todos. Es decir, nos vamos a encontrar situaciones en las que posiblemente queramos una respuesta rápida o un crecimiento tal vez de algún miembro del lugar en el que estamos, pero debemos considerar que no es dentro del tiempo que nosotros anhelamos, sino en el tiempo de Dios. Y a mí me parece maravilloso y asombroso este verso del Salmo 40, de que expresa el rey David, ¿no? Y dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es maravilloso ver cómo, pues el rey David tenía ya la promesa del Señor que él iba a ser el siguiente rey, ¿no? Y yo creo que en ese conocimiento de saber que no lo estaba poniendo cualquier persona, sino el mismo Dios, él tal vez pudo desesperarse y decir, ya me pongo. Sin embargo, él esperó pacientemente hasta que llegó el momento, el tiempo del Señor en el que él iba a tomar el rey. Claro, y sobre ese mismo salmo, el Salmo 40 que usted menciona, hermana Ili, el versículo 3 dice, bueno, comienza diciendo que pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, en un mundo donde todo va a una velocidad vertiginosa, donde tenemos la mayor cantidad de información posible a un clic, ¿no?, de velocidad, es muy difícil cultivar esta cualidad. Es dificilísimo. La verdad es que queremos las cosas ya, ahora, ¿no? Y cuando se tarda la página en cargar, luego a refrescar, vamos, ¿no? O a moverlo, a picotearlo, a ver qué se tiene que hacer. Pero ¿cómo dice que exhibir paciencia, dice este salmo, que exhibir paciencia en la vida es una de las cosas que va a hacer que otros teman a Dios y crean en Él? Qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, cómo algo tan difícil puede ser de verdad de tanto impacto en la vida de otras personas para atraer sus corazones a Dios, ¿no? Entonces, esta es una cualidad en Dios. Dios, que es eterno, no tiene prisa por hacer las cosas, ¿no? Dios es eterno, ¿no? Él no está sujeto al tiempo, nosotros sí. Y en Dios, lo que vemos en el relato bíblico es que todas las cosas son procesos, son temporadas, ¿no? Implican tiempo, porque se trata de cultivar carácter. Comentábamos hace un momento, ¿no?, el caso de Abraham. Él se le da una promesa y tiene que esperar muchos años. O sea, yo no me imagino que Dios me dé una promesa ahorita y me diga, no, ni siquiera lo diría, ¿no?, pero me diga en 7 años. Bueno, yo así de que, no, ya, o sea, ¿cómo en 7 años? Luego en 20, luego en 25. Pero así es en Dios. Así es Dios. Esa es la forma de Dios. Procesos, tiempo. Prometer algo ahora, que su palabra sea suficiente para sostener nuestra vida el tiempo que sea, y en el tiempo oportuno, el Señor, que es fiel, hará que suceda. Sí, y tenemos también, hermana Meli, el personaje de Job.
Así es. ¿verdad? Él fue paciente. Le venían todo tipo de pruebas, pero sin embargo él permaneció en esa paciencia. Su misma esposa le decía, ya maldice y muérete. Había pasado por pruebas tan difíciles, pero a través de este ejemplo se nos exhorta a que nosotros debemos de recibir con paciencia las duras pruebas. Así es. Algo, Adelante, Mónica. algo importante que ahorita mencionabas del ejemplo de Abraham, ¿no? Y es precisamente ahí donde Dios nos dice tener esta paciencia, nos pide esta paciencia para no tomar decisiones apresuradas que tengan grandes consecuencias en el futuro. Entonces, seamos atentos cuando el Espíritu del Señor nos está diciendo, tranquilo, espera, yo voy a hacer las cosas en mi tiempo. Dios es digno de nuestra espera. Dios es digno porque Dios es fiel. Y vamos a entonces avanzar sobre esta misma línea, la fidelidad, ¿no? La cualidad de la fe. En otras traducciones, hermanos, ustedes pueden encontrar que esta palabra se puede intercambiar por fidelidad, fe y fidelidad. Se define como lo dice el concepto bíblico, como lo dice el autor a los hebreos, certeza de lo que se espera y absoluta convicción de lo que no se ve. Entonces, implica creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, aun cuando no hay evidencias. Sí, precisamente la fe, fidelidad, es lealtad, confiabilidad. El cristiano cumple sus compromisos y confía en las promesas. Sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Y la fe es la manifestación en la esfera de la santificación, no como un ejercicio de la fe que justifica, sino como la medida de fe para actuar conforme a lo que Dios demanda, porque Dios es fiel, Él es digno de confianza, ya que hacemos honor siempre a todas sus promesas. Y de la misma manera sus hijos debemos ser distinguidos porque los hombres puedan confiar en nosotros, en cada uno de nosotros. La cita bíblica de Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es esa firme seguridad de las realidades que esperamos. Es la seguridad tal que el creyente le hace ver como presentes las promesas que esperamos. Son realidades porque están fundamentadas en la palabra de Dios, que no puede dejar de cumplirse, porque dice que la hoja, la flor del campo se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la fe es convincente de lo que no se ve. Y hablábamos acerca de que hay dos clases de certeza. La científica, que a través de lo que observa es cuando da una hipótesis, pero sin embargo la fe se impone, porque no por observación sensorial, sino por la autoridad del Dios que lo está prometiendo, el cual no puede engañarse porque Él es infalible y dice que Él es fiel. Por último, quisiera comentar sobre esta parte de la fe, que la fidelidad de Dios es inalterable y Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y esta virtud preciosa y hermosa, Dios nos las entrega a través de la obra de su Espíritu Santo, porque Él es fiel. Y si hoy tú la quieres, puedes obtenerla, creyendo en la fidelidad del que la prometió. Amén, gloria a Dios. Y dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es esto? No? Es dice, la fe en Cristo es producida por el Espíritu Santo. Lo hablábamos al inicio y decíamos que no es un don natural del ser humano, sino que es producida por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros profesamos esta fe, tenemos esa certeza de que a pesar de que nos encontremos en circunstancias adversas, en una prueba, y que posiblemente el destino o el médico nos diga es algo que ya irreparable, nosotros tenemos la certeza de que el Señor en su misericordia y en su amor actuará. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal como nosotros esperamos. Su palabra alimenta nuestra fe y nos hace tener esa certeza y esa convicción de saber de que si
es algo malo, está en los planes del Señor. Y esa fe que es producida por el Espíritu Santo nos da tranquilidad. Decir, Señor, está en tus manos, así sea. Y nos da esa certeza a nosotros de saber en quién hemos creído y de saber que a pesar de que la respuesta de alguna oración no sea un no, no es falta de fe. Por el contrario, es porque el Señor así lo determina, porque es conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Sinceramente, es difícil estar en medio de una prueba. Es difícil aceptar un diagnóstico médico que posiblemente en el momento que lo escuchamos genere en nosotros incertidumbre. Cuando el cristiano que está dependiendo del Espíritu Santo, como primera instancia puede moverse, ¿no? Sin embargo, la fe que produce el Espíritu Santo en él lo hace mantenerse firme y decir, dice su palabra, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esa fe es la que nos mantiene. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en alguna cosa efímera, sino en el eterno, en Cristo, en aquel que nos prometió y que dio su vida por nosotros. Es ahí nuestra fe a la que está dirigida. Por lo tanto, es inamovible. Así es, y hay grandes promesas, grandes bendiciones para aquellos que se guardan en fidelidad. Ya lo decía usted, hermana Rose, mencionaba la cita de sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y muchas cosas en el reino de Dios, la llave es la fe. No hay más, no hay otro camino, es la vía que Dios estableció. Venía a mi mente ahorita este momento en el que el Señor Jesucristo, ya resucitado, se aparece a sus discípulos y porque no estaba uno de ellos ahí, después le comentan, ¿no? Le dicen, ya el Señor y tal, y él dice, hasta que no lo vea, hasta que no vea las evidencias físicas de lo que ha ocurrido, no voy a creer. Y en ese momento dice la palabra que se aparece el Señor y lo reprende y lo exhorta y le dice, tú no seas incrédulo, sino hombre de fe. O sea, en el mundo, como usted decía, hermana Rose, o sea, en el mundo es ver para creer, muéstrame y creeré. En el reino de Dios, que todas las cosas son de cabeza, que son contraintuitivas, que es al revés, es cree para ver. O sea, cree para ver la gloria de Dios. Cree para ver la gloria de Dios. Es completamente al revés, ¿no? Es contrario a lo que el mundo expresa y es la llave de muchas cosas en la vida cristiana, en la vida de Dios. Y aquí, hermana Meli, recuerdo también el ejemplo bíblico de Sara. Dice que Sara se fortaleció en fe para poder dar luz a un hijo fuera de tiempo, ¿no? Sí. Ya había pasado la edad. Y sin embargo, por esa fe, ella pudo tener ese hijo porque se fortaleció en esa fe. Cuántas cosas extraordinarias, ¿no? Que el Señor tiene para los que creen en Él y esperan en Él. Solo para cerrar esta parte, que nos emocionamos con este tema de la apasionante. Y claro, hemos escuchado seguramente en predicaciones o esta pregunta que nos confronta y es, bueno, ¿crees en Dios, en Jesús? Y muchos decimos, amén, amén, Dios, levante la mano quien cree y muchos levantamos la mano. Sin embargo, la pregunta real sería, ¿le crees a Dios? Así es. ¿No? Y es ahí el ejercicio, el ejercer nuestra fe y cómo vamos a responder si le creemos a Dios o no, cuando esperamos lo que Él y tenemos la certeza de que Él hará lo que bien le parezca conforme a nuestras vidas y ese propósito que tiene en cada una de nuestras vidas. Claro que sí, ¿no? Y cómo vemos cómo el fruto o las cualidades del fruto se van conectando, ¿no? No puedo ser paciente si no tengo fe. Si yo no tengo fe, rápidamente voy a decaer y retroceder y tirar la toalla, ¿no? Como quien dice. Por eso el ejemplo que daba, hermana, sobre la naranja, que está unida, ¿verdad? No puede estar un gajo afuera, tiene que estar todo unido, Así es. integrado. Así es, así es. Bueno, pasamos entonces al siguiente atributo que es la mansedumbre, ¿no? Cuando comentábamos ahorita que estábamos hace unos momentos platicando respecto a esto, decíamos que del Señor Jesucristo todas las cosas necesitamos imitar, ¿no? Los discípulos en alguna ocasión le dicen, enséñanos a orar, ¿no? O sea, el Señor exhibió a la perfección el carácter de Dios porque Él es Dios, pero si una cosa Él mismo invitó a los demás a que imitaran de Él, fue su mansedumbre. Cuando les dice, aprendan de mí. No les dijo, aprendan de mí que soy obediente. Claro que Él era obediente
perfectamente, ¿no? Pero les dice, aprendan de mí. Si algo tienen que imitar de mí, necesariamente es la mansedumbre y la humildad. O sea, es un terreno donde muchas cosas de parte de Dios florecen. La definición es la capacidad de tener todas nuestras emociones, impulsos e instintos bajo control, bien sujetados, ¿no? Bien dominados. O, dicho de otra forma, poder bajo control también sería. Y mansedumbre como fruto del Espíritu Santo es humildad y suavidad de carácter. Sproul nos habla que Jesús fue fuerte con los fuertes y manso con los débiles. Y Spurgeon nos dice que el hombre manso es amable y tierno, pero esta manifestación de mansedumbre es la condición que produce o que nos conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse o enojarse y la propensión a la ira. Y en la Escritura solo se le llama manso a dos personajes. Uno es el Señor Jesucristo y otro es Moisés. Moisés, ¿por qué? Porque cada vez que pues murmuraban sobre él y lo criticaban, él no se quejaba ante las críticas que padecían y se enojaba. La mansedumbre de Cristo se comunica al creyente por su Espíritu Santo, porque no era capaz de dejar de airarse o enojarse. Ninguno de nosotros somos capaz de dejar de enojarnos y de airarnos, pero viene a experimentar esa mansedumbre el creyente que realmente le permite al Espíritu Santo y toma esta virtud para aplicarla en su vida, porque es una enseñanza de nuestro buen Maestro, el Señor Jesucristo, quien dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué maravilloso, o sea, la mansedumbre hace que tú heredes la tierra y la mansedumbre aparece donde debería de haber ira o castigo. Es decir, me hicieron enojar, pero cuando yo me controlo, cuando soy manso, ahí es donde estoy yo reflejando esa virtud del fruto del Espíritu. Y también el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto quiere decir que cuando yo tengo esa virtud y la aplico, entonces voy a descansar. Porque qué feo es cuando estamos enojados y nos sentimos mal y nos peleamos con alguien, sufrimos. Sí. Pero cuando estamos aplicando esa mansedumbre, como Él nos guía y su Espíritu Santo, vamos a descansar. Y Él mismo se califica como manso. Pidió a los suyos que aprendieran de Él, como lo ha dicho mi hermana Meli, especialmente en lo que tenía que ver con la mansedumbre. La mansedumbre viene a la experiencia de quien puede ser iracundo, como vuelvo a decirlo, de esa vieja naturaleza, no como resultado de su esfuerzo, sino identificándonos con el Señor Jesucristo. ¿Cuán difícil es? Creo que esta virtud, tenerla en nuestro corazón, por eso solo es por la obra del Espíritu Santo, solo es el fruto de Él que Él nos comparte. Sí, así es. Y bueno, vamos a considerar también este texto bíblico que está en Primera de Pedro 3, del 13 al 15, y dice, ¿quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este libro o traer hacia adelante? Es tranquilo, mantente firme, tranquilo, convencido de que todas las cosas Dios en su permisibilidad las hará conforme, decía yo hace un momento, conforme a su propósito. Muchas veces confundimos la palabra mansedumbre con ser débil o con una persona de poco carácter. Y es todo lo contrario. Así es. Es una persona, podemos decir, aquel que tiene esta cualidad de mansedumbre, es aquella persona que tiene realmente carácter, porque puede mantenerse ecuánime ante cualquier situación y no tener esos sobresaltos, porque tiene, dice su palabra, como mencionamos, platicamos, también se denomina como dominio propio, ese control absoluto que no está en nosotros, y como bien decía mi hermano Aro, sino que es de parte del Espíritu Santo. Es ese regalo hacia nosotros que en nuestras propias fuerzas vamos a responder, ¿no? Dice aquí el texto,
¿Quién es aquel que podrá hacer daño? Y a veces yo creo que hemos pasado situaciones en las que nos hemos sentido amenazados. Y este texto nos dice, tranquilo, a ver, no, como si el Señor nos expresara, a ver, aquí estoy yo, ¿en quién has confiado? Muchas veces en esa premura, en esa amenaza que sentimos, podemos perder ese control, pero no nos damos cuenta que no solamente es el control o este parte de fruto, perdemos incluso ese gozo del que hablábamos al inicio, esa fe, todo el concepto del fruto del Espíritu, lo perdemos por un pequeño desliz o fuera de control de nosotros. Es propio de nosotros pedirle al Señor: Señor, me siento vulnerable ante esta situación, y el Señor, que es bueno y misericordioso, nos dará ese temple para poder tener ese dominio propio sobre las circunstancias que estén hasta a nuestro alrededor y que pudieran hacernos desviarnos del propósito del Señor en nuestra vida. Así es, y ahorita mencionamos que nos da la capacidad de gobernar nuestras emociones, nuestra ira, muchas cosas, pero va mucho más allá, o sea, todavía es algo más grande, más profundo, porque es también poder de lo alto para gobernar nuestros instintos, nuestras tentaciones. O sea, es poder de Dios real que te da la facultad de no pecar, de gobernarte a ti mismo. O sea, no de estar siempre tropezando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, repitiendo patrones, sino que de verdad es poder eficaz de Dios, del Espíritu, para vencer la tentación y para no caer en un pecado desenfrenado ni en algún tropiezo que traiga terribles consecuencias a nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos, hemos sido equipados completamente de parte del Señor, o sea, consumado es eso, o sea, la obra está completa, no solamente Él recorre este camino, sino que nos equipa, el Espíritu Santo nos faculta para vivir una vida de verdad de perfecta obediencia que refleje el carácter de Cristo para que muchos otros crean. Nos gustaría ir cerrando ya este momento con algunas conclusiones. Hermana Rose, ¿quiere comenzar? Sí, debemos de entender que solo somos fortalecidos en el poder de su fuerza. De ahí que el secreto para la vida victoriosa, conforme a la enseñanza del apóstol Pablo en esta epístola de Gálatas, es dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, nos habla acerca de ese comparativo de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, y ahí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Somos triunfantes en Cristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y las consecuencias de esta identificación que tengamos con el Señor Jesucristo nos lleva aparejada la expresión de una nueva vida. Hemos resurgido. Esta vida recibida de Dios en Cristo es absolutamente incompatible con la vieja vida en el pecado, en la carne, que sabemos que es manifestada con esos deseos y esos pecados, pero el haber cambiado, el haber nacido de nuevo, nos lleva a tener ese cambio de una nueva creación, pasando a vivir una vida de libertad fuera del control de la carne y vamos a ser conducidas por el Espíritu Santo. Entonces, concluyo, la vida cristiana ha sido separada de la antigua forma y a través de una transformación radical, como una nueva creación. Y aquí entonces podemos compartir la crucifixión con Cristo, como el apóstol Pablo lo decía, más ya no vivo yo, más lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y con Cristo soy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ese viejo hombre queda abolido, esa carne ya, es decir, ya no tiene un poder operativo que nos va a cautivar, que nos va a arrastrar a un mundo de pecado y de muerte, de tal manera que el creyente puede vivir una vida de victoria sobre la carne, solo posible por la acción del Espíritu Santo y su fruto en el creyente. Amén, hermana Rose. Esto que mencionaba me parece súper interesante porque dice, se abre la puerta al Espíritu para que nos gobierne, pero muchas veces
también dejamos abierta la puerta a la carne para que nos siga gobernando. Esta es la invitación, hermanos, que en resumen hemos hablado de manera insistente que esto es un regalo del Señor para nosotros. Decía mi hermana Meli, Dios nos equipa, ¿no? Para poder hacer frente a los embates del enemigo en el que vengamos. Pero si en nosotros, decía yo, si está abierta también la puerta a seguir con esas concupiscencias, pues no le estamos dando plena libertad a la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Entonces, esta es la invitación, hermano, que ustedes y nosotros podamos dar esa libertad al Espíritu para que Él transforme de manera completa nuestra vida y transforme nuestro carácter. Pero no solo que lo transforme, sino que también al transformar ese carácter gobierne todas las acciones, todas nuestras decisiones que hemos de tomar, sean basadas en esa voluntad, ceder esa voluntad de que sometimiento de nosotros ante el Señor. Esa es la invitación. En conclusión, hermanos, es la invitación. En realidad no, como conclusión sería esa invitación a que dejemos juntos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida de manera plena. Así es, hermana Ili. Yo, ya para concluir haciendo eco de estas palabras, la vida del Espíritu, imaginemos un vaso, ¿no? Lleno de algún líquido, ¿no? Que no sea agua, que no sea un líquido limpio y puro. Por física, si ese líquido está ahí, no puede, o sea, físicamente no puede entrar otro. Tiene que salir ese líquido, ese líquido sucio, para que entre algo limpio. En la medida que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, de nuestro deseo de gobernar, de tomar decisiones, de no ceder ninguna parte de nuestro corazón al Espíritu. O sea, si nosotros tenemos eso, Él no puede hacer su obra, ¿no? El fruto, como todo árbol, es algo que se cultiva, es algo que se riega, es algo que se nutre, que se alimenta. Él lo hace en la medida que nosotros le demos libertad. Mientras más rendida esté la vida a Cristo, más rendida esté la vida al Espíritu Santo, más notorio, natural, espontáneo y fácil va a ser exhibir las cualidades de este fruto. Y cerramos este estudio, hermanos, con una cita en la carta a los Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Que la motivación en nuestro corazón es que hemos sido llamados a algo tan excelente como ser el pueblo santo y amado de Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Muchas gracias, amados hermanos, por escuchar este estudio. Bendito Padre Celestial. Te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Pero sobre todo, Señor, gracias porque, como tú dijiste, no nos dejarías huérfanos, sino que vendrías a nosotros y enviarías al Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque tenemos tu Espíritu Santo que nos guía, que nos da el poder para vencer cualquier cosa que nos venza en nuestra vida, porque tú nos has equipado y nos has facultado con poder de lo alto para vivir una vida que dé testimonio de ti, que le muestra a un mundo caótico, lleno de desorden, lleno de impaciencia, lleno de violencia, quién eres tú, que eres Dios lleno de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de humildad. Tantas cosas, Señor. Si hemos fallado en exhibir tu carácter, perdónanos y ayúdanos siempre a ser plenamente conscientes de nuestras fallas y danos poder para rendir toda nuestra vida a ti. Y que si en algo te pertenecemos, Señor, sea en absolutamente todo. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por ver este estudio bíblico. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Que Dios los bendiga. Y agradeciendo a mis hermanos de los controles. Amén. Muchas gracias por su ayuda.